Declaración Americana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué surgen estas en 1948? Pues porque se violaron delitos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el mundo se dio cuenta de las atrocidades que podía cometer en la Segunda Guerra Mundial, los genocidios, las matanzas por odio y todo, y vino el mea culpa. Todos los países en el mundo y en América suscriben el compromiso y declaran que respetarán lo que violaron, y surgen ambas declaraciones. La primera es en el circuito americano, que tenemos allá la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el segundo tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la ONU, con sus comisiones y sus relatorías para la libertad de expresión, ambas tienen relatorías. Y ustedes van a decir, bueno, estos chismosos, ¿quién tiene que te condenen? Pues, ¿qué? Ya nos condenaron en 2009 los relatores de la ONU y la OEA, condenan a México por los daños colaterales, por las películas de Schwarzenegger. Oye, tú sí te estás aventando la guerra contra la delincuencia organizada, pero te echaste civiles, ¿no? Y eso es lo que no viene en tu reporte, y muchos civiles, miles de civiles. Nos condenan por la violación masiva de derechos humanos, y en 2011 viene como las declaraciones, el Pacto por los Derechos Humanos, y reformamos el artículo 1 constitucional, así, bueno, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Respetaré los derechos humanos por los estándares internacionales y nacionales, y también de estas declaraciones hay dos pactos. ¿Qué diferencia hay entre la declaración y un pacto? La declaración es, nos vamos a casar, quiero casarme, te quiero, y el pacto es permanente, contra todo el mundo. O sea, sí, que bueno, que me quieres, ya me pusiste todas mis cualidades, hasta que no firmes, no hay obligación, es igualito. O sea, la declaración es todos queremos respetar los derechos humanos, y los tratados, el pacto y la convención ya traen las obligaciones de los estados. Y en esos hay un artículo en cada uno que regula el acceso a la información. Rapidísimo para acabar con el contexto conceptual y empezar un poco con las reservas. ¿Debemos pasar a la siguiente? Son igualitos y van a ver, si ya dominamos las reglas de la Constitución, ahora las van a reconocer. Alguien copió algo. A ver, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Eso dicen ambas declaraciones. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda la índole. El acceso a la información nació como la costilla de Adán, era Eva. Lo importante en el contexto histórico de todas las democracias era primero poder hablar, la libertad de expresión, no había, ¿no? Te callas o cuello. Eso es lo que tenía que garantizar primero. Una vez que ya se podía hablar y que ya tuvimos elecciones democráticas, ahora había que rendir cuentas, pero para rendir cuentas necesitabas información, y esa información es una de las vertientes del derecho a la información. La activa es libertad de expresión, lo que surge primero, y la pasiva es el acceso a la información, acceder a información. Ahora, ¿qué nos dicen los tratados? Que este derecho puede limitarse por disposición expresa de una ley. ¿Lo vieron? Lo revisamos en la Constitución. La ley tiene que decirme cuáles son las reservas o cuáles son los casos de confidencialidad. ¿Qué supuestos hay para la limitación? Los derechos o la reputación de los demás, que es la información confidencial, una de las especies del género de la clasificación, y la segunda es la seguridad nacional, el orden público, la salud o morales públicas, que se traducen en formas de manifestación del interés público que están reflejados en las leyes, en nuestro artículo 113 de la Ley General o en sus correlativos de los estados y de la federal. Podemos avanzar. Este ya lo expuse. Hay un régimen transitorio, no sé si les pasó a ustedes, en el ámbito federal ocurrió. No necesariamente todas las leyes se aprobaron al año como se tenía previsto los transitorios. Pues a nosotros nos falló por unos 4 o 5 días, tenía que ser el 5 de mayo, sería hasta el 9. Entonces tenemos aplicación de 3 tipos de normas. Antes del 5 de mayo, que fue el año posterior a la aprobación de la Ley General, se aplican nuestras leyes anteriores, ¿no? La federal y las viejitas que teníamos. Después de que se vence el año, aplica Ley General si no ha habido ley estatal o ley federal. Es decir, ya surge a la vida plenamente la Ley General. Entonces nosotros tuvimos un espacio ahí como de 5 días en donde solo aplicábamos Ley General. Una vez que tuvieron la federal o las estatales, aplicas esa y la Ley General. ¿Qué está pasando en el INAI con las ponencias? Pues es un relajo, todo el mundo invoca al Espíritu Santo que quiere poner de fundamento. Lo que acordaron es, van a resolver con la ley federal y en lo no previsto en la ley federal se aplicará la Ley General, que es como el postulado
articulado más. No sé si ustedes, en el caso de del organismo garante, tengan una cosa parecida, pero se aprobó justo en tiempo la ley, ¿sí? Ustedes, bueno, entonces ustedes solo tienen de dos. Y se está aplicando, pues yo les decía, pues la verdad es que las leyes que teníamos no estaban tan muertas, andaban de parranda, porque para todos esos casos de solicitudes que surgieron antes del 5 de mayo, aplicamos la ley que estaba vigente en ese momento. ¿Por qué? No te puedo revisar cambiándote las reglas del juego, ¿no? Y sapearte por algo que no operaba en ese momento. ¿Podemos pasar? Ahora, algunos criterios básicos de la clasificación ya para pasar a las causales. No pueden emitirse acuerdos de clasificación de carácter general y particular. ¿Qué significa esto? Antes, algunos métodos así se va a decir cuál, PGR, cosas así que decían, ay, no, ¿por qué no reunimos estos del comité? La verdad es que tenemos mucha chamba y andamos persiguiendo capos. Entonces, ¿qué dijeron? Pues inventamos un acuerdo de clasificación y así todos los casos que son propuestos, pues con fundamento en el acuerdo. Esos eran formas de clasificación general y temática. Ahora hay que hacer clasificaciones por documento, por asunto. ¿Qué problema tenemos? Obligaciones de transparencia en versión pública. Imagínense, hay instituciones, seguramente muchos de ustedes que tienen contratos por montón. Clasifícate todos los contratos que tienen, porque acuérdense, la ley general que nos dijo, a partir de que se publica la ley general, tienen que guardar toda la información durante ese año. Una vez concluido el año, tienes que subir la información. Después nos dieron una prórroga y habrá que ver si nos dan otra prórroga porque las cosas están poniendo que arden. La verdad es que es muchísima información, pero ya tendrían que estarse aprobando las versiones públicas de sus contratos, ¿no? ¿Qué pasa? Esto, lo que me dice es que no puedo clasificar 1, 2, 3 por ti todos los documentos que se presentan. Lo puedo hacer, yo lo que les aconsejo es, digan, tengo tantos contratos, enlisten cada uno de los contratos de forma muy clara y describan qué tipo de información tiene cada contrato que merezca ser clasificado y a lo mejor las consideraciones que compartan sino anexas. Pero no pueden hacerse clasificaciones genéricas y para todos los que vengan también aplique este acuerdo. Eso no se puede, tienen que clasificarse de forma individual. Y la segunda es la del caldo de la sopa de pollo. No hay caldo de pollo sin pollo. No puedo clasificar la información que no existe. Si yo clasifico información, ¿qué significa? Que esa información te la niego, existe, pero te la niego porque está clasificada. ¿Qué es lo que pasa en el INAI? Viene un sujeto obligado, se inmola, se desgarra las vestiduras, le revocan la clasificación, llega al cumplimiento y dice, ¿qué crees que ni la tenía? ¿Sí, chismoso? Ahora sí estás en problemas, porque ahora sí hay medidas de apego y ahora sí hay sanciones. Entonces, punto que antes era el llamado a mí, se le da vista a la Contraloría y los pateaba, ¿no? Pero ahora sí, no clasifiquen lo que no tienen, porque supone la existencia de la información. Solo hay ciertos casos en donde se permite una clasificación más etérea, más espiritual. A ver, quiero el expediente clínico de Sergio, ¿no? Porque fue una institución de salud aquí. Y te dicen, no, ¿sabes qué? Me fue re mal en el estudio. Es confidencial y con datos sensibles. Oye, ¿tú no tenías que revelar que Sergio fue a la institución de salud? O sea, ya lo desgraciaste. O sea, ya dijiste que sí anda enfermo, que sí, o por lo menos una revisión, y que además estás sensible, pues hasta mal haber sabido, ¿no? No puedo decirte, yo te voy a clasificar diciendo, esa información de existir es confidencial. No te puedo decir siquiera si sí o no existe un expediente clínico de Sergio. Otro caso, averiguación previa. Quiero saber si yo tengo una averiguación previa inicial y no caigo en un supuesto de excepción o de interés público para que se entregue. Si dices, no, se la reservo por 5 años porque todavía está en trámite, ya me desgració, ¿no? O sea, ya me desgració. El único tema en donde sí puede pasar es en responsabilidades de servidores públicos, porque los de ahí sí son medio quisquillosos y entonces, pues la función pública publica todo el chismógrafo de los servidores públicos sancionados aunque no haya causado estado y no sea definitiva la decisión. Bueno, pues ahí ya qué haces, ya hay disposiciones normativas que lo apoyen, pero fuera de esos casos, en esos otros casos sí puedo clasificar la respuesta sí, no te puedo decir si sí o si no. En todos los demás, si clasificas, tienes, y si te ordenan después o te revocan la clasificación, tienes medidas de sanciones, porque vas a tener que hacer que aparezca la información o buscar un abogado, que es lo que le van a hacer, ¿no? ¿Cómo empezar? Ahora, muy bien. ¿Qué diferencias? Creo que está
tiempo. Ya no es por 12 años la clasificación, las reservas de información que son temporales son por 5, 5 más, y en algunos casos, que son dos muy extraños, sin entender por qué esos y no otros, que es porque pueda poner en riesgo la estabilidad financiera, económica y monetaria del país. O sea, se los juro que desde que estoy en el INAI he visto dos de más de 100,000 asuntos, dos de ese tema, y uno fue por la venta de etileno, que Petróleos Mexicanos vino a decir, tú das el precio de venta del etileno y se cae la estabilidad monetaria del país. Y la verdad es que se les reservó la fórmula por unos meses en los que estas empresas extranjeras llegaron y se establecieron. Después, y la cuenta es completa, fue inversión pública lo que les de la fórmula. Ese es el único, y creo que una subasta de dólares. Bueno, en esos casos podemos ampliar la reserva. ¿En qué otro? Pues en el que afecte la provisión de bienes y servicios estratégicos. Pues sí suena más complicado. Si ahí me piden que hicieran las carreteras, pues esto ya va a ser un problema que se va a desbordar. Pero ¿por qué solo eso? ¿Por qué evasión de reos no? A ver, ¿darían ustedes, después de los 5 años y otros 5, los planos del altiplano? Así, sin planos se jugó el chapoy, sin planos, ¿no? O sea, con esta, pues antes de entregarlos ya se salió, ¿no? O sea, evidentemente yo quiero ver el guapo que pasado los 10 años que dice la ley, lo va a integrar. No van a decir, este incendiario no es que violó por los tiempos de clasificación de la ley general. Claro que no, pero tienen que tener cuidado porque si ustedes dan los planos del penal, aunque no caigan estos supuestos de excepción, están en problemas, porque la evasión de reos es un tema de seguridad nacional. Porque puede haber muchos otros, información, ahora ya los secretos fiscales se pasaron a confidencial, pero puede haber otras que sean por disposición de la ley. Mientras la ley no cambie, aunque pasen los 10 años, no la vas a poder entregar sin que haya una responsabilidad para ti. Entonces, hay cosas que tendrán que ponderar. Es una ley avanzada, pero tiene algunos aspectos complicados o difíciles de cumplir. Ahora bien, la siguiente, por ejemplo, Francia no lo van a creer. Ustedes dicen, no, Europa tan avanzada. Francia no tiene prórrogas, pero ¿saben cuál es su periodo de reserva? 150 años. A ver, inconfórmate. Luego que es su recurso y ahí ya te resuelve. Como no lo dejas ahí como la sucesión, como última voluntad póstuma. Es mejor estas chiquitas, pero un poco más. Ahora, la información confidencial, acuérdense, ya dominamos, ya vamos a entrar a las reglas básicas. La reservada es temporal, es por disposición de la ley y no del rector, es el interés público de la ley, es de carácter excepcional y es generalmente información de los sujetos obligados. Confidencial suele ser información de particulares, tenemos dos vertientes. Dato personal, que ya sabemos que es persona física identificable. La Corte sacó un asunto, ustedes habrán visto el pleito que se agarraron entre, creo que letras libres y la jornada, que se dijeron hasta con todo, llegó a la Corte, y la Corte dijo, bueno, pues sí se violaron su prestigio, entonces, a lo mejor sí puede haber datos personales, si usted pues no hay nunca reconoció la posibilidad de datos personales para empresas. Entonces, siempre el dato personal así, el seguido está no vinculado a la persona física. Pero tenemos también aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho para hacerlo. No basta que se lo entreguen confidencial, ultra secreto, si lo entregas te mato, te demando. Pues sí, pero es información del Estado. Les voy a poner un ejemplo. Seguramente han escuchado IVOPE, que es esta empresa que mide audiencias de los canales de televisión, ¿no? Para empezar, IVOPE ni enfrenta competencia. Yo creo que es la única en su género y habría que regularla. Pero te preguntan al Canal 11, oye, Canal 11, quiero que me des los monitoreos de audiencia que te dijo IVOPE. Claro que no te los voy a dar, porque esa es información que es secreto comercial del IVOPE. Entonces, oye, pero tú eres una televisora del Estado que tiene como finalidad la penetración cultural en la sociedad, y la verdad es que aunque no me pongas el nombre de quién es esa, y hagas una versión pública, seguramente la columna más delgada es la tuya. No creo que le ganes al canal de las estrellas mundiales. Y la verdad, ellos reciben recursos públicos para lograr este fin de Estado. El que entregaran ese monitoreo de audiencia no iban a impedir que sus patrocinadores, que son filántropos, siguieran dándoles dinero para que siguiera pasando a Cristina Pacheco y así y todos sus programas, porque esa es la finalidad del Estado. Bueno, se ordena que se entregue la información y IVOPE se fue al amparo, a la revisión y perdió. Ahora ya venden más barato su servicio que tienen que entregarlo. Se le hizo una versión pública en donde se quitó únicamente la información
que lo puede poner en desventaja competitiva, a la que sí tiene derecho. Tú no puedes decir, o se te tiene que proteger, esta metodología que usas para el cálculo de las mediciones de audiencia, pero no los resultados que tienes del Canal 11, porque esa es información